a la misma conclusión al final de leer la palabra y hacer este estudio que tiene que ver con nuestro corazón hacia Dios. No hay ser humano, no hay ninguno de nosotros que no hayamos experimentado esto. Todos, no importa si tenemos mucho tiempo en la palabra, poco tiempo de conocer al Señor, si somos o no miembros de una iglesia. Es más, se ha dicho que hasta los ateos, que se supone que dicen que no existe Dios, casi siempre la raíz del por qué ellos llegan a la conclusión de que Dios no existe es por un enojo contra Dios. Están enojados y dicen: estoy tan enojado que ahora ya decido que no existes, ¿verdad? De tan enojado que estoy. Sí, ya no voy a hablar contigo. Y hoy quiero iniciar, ya que, hermanos, en la vida todos vamos a pasar tragedias y estamos anhelantes de que Dios nos hable. Queremos oír la voz de Dios, pero no vamos a poder escucharla cabalmente si nosotros tenemos crítica contra Dios o estamos enojados contra Dios. No sé si hoy no habrá, ¿verdad? Porque algunos me estaban preguntando si iba a haber no. Ok, digo, para empezar me voy pero sí están grabando. Perfecto, ok. Cuando sucede algo trágico en nuestra vida, le preguntamos a Dios. ¿Qué le preguntamos? Exacto, todos preguntamos, ¿por qué? Exacto, realmente lo que queremos, todo eso es una reacción natural de nosotros como seres humanos. Sin embargo, lo que realmente le estamos preguntando a Dios es: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué nosotros? Y quisiera ver algunas mentiras y realidades en base a esto. Primero, punto número 1. Como creyentes, todos operamos bajo la impresión de que la vida debe ser fácil y que Dios debe evitar que nos suceda cualquier tragedia. Alguien dijo claro, pero no, o sea, estamos mal. Este está mal. Me gustaría más que estuviera la letra más grande y el número más pequeño para que se entienda perfectamente lo que quiero explicar aquí. Estamos operando mal. Esta es una mentira. Es una realidad, pero es una mentira. Y sí es nuestra realidad, porque nosotros decimos: no, pues ya soy cristiano, entonces la vida debe de ser fácil y Dios debe evitar que me suceda cualquier tragedia. Repita conmigo: esa es mi realidad, pero no es la verdad y tampoco es correcto. Esta es una mentira. 2, ahora, cuando Dios no me libera de las tragedias, punto número 2, como Él no me libera de las tragedias, entonces nos enojamos contra Él. Si nos damos cuenta cómo funciona nuestra mente y nuestras expectativas vanas. Aún delante de Dios podemos tener expectativas vanas del cónyuge, de los hijos, del trabajo, del gobierno, del doctor, de los doctores que nos atienden, y también tenemos expectativas de Dios. Y esta expectativa, la número 1, de que Dios es su obligación librarnos de tragedias, es una expectativa vana y lo vamos a estudiar en la Biblia. Pero punto número 3. Cuando no comprendemos la extensión de la soberanía de Dios, ¿sabe usted qué significa soberanía? Es su... ¿qué? Sí, la soberanía viene de ser un soberano, de ser rey, y un rey gobierna como mejor le parece. Esa es la soberanía. La soberanía es que Él ve más allá de lo que tú y yo vemos. Es como el niño que ve un alacrán por primera vez, un bebé, y va detrás de él porque no sabe qué es. Y a lo mejor tú lo levantas porque tú, como padre, como madre, la tía o la nana que lo está cuidando, ve más allá, ve algo que el niño no está viendo. Y el niño no está viendo que es ponzoñoso,
que pudiera ser mortal por el veneno. Sin embargo, él quiere tomarlo, él quiere agarrarlo, y el papá o la mamá está desesperado por quitarlo y se pone a llorar y el berrinche del niño. Pero dentro de lo que es la soberanía de Dios tenemos que encontrar y tenemos que aceptar varias cosas. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero no comprendemos la extensión de la soberanía de Dios y entonces decidimos perder la confianza. ¿En qué? Estoy en el 3, en su habilidad para controlar las circunstancias. Entonces dejamos de creer en Él. En pocas palabras, al enojarnos, estamos diciendo: ya no voy a confiarte mi vida, ya no voy a confiarte mi familia, ya no voy a confiarte mis finanzas, ya no voy a confiar en darte mis diezmos, mis ofrendas, porque creo que tu habilidad para controlar las circunstancias no es la correcta. Para controlar a la gente tampoco es la correcta, y la manera en que las circunstancias y la gente nos afecta no lo está sabiendo controlar. Entonces perdemos nuestra confianza en Dios. Todos estamos así. No los estoy regañando, estoy dando pautas de cosas que son unas realidades en nuestra vida y que necesitamos ponerlas en palabras para que ese ruido que hemos permitido que de las circunstancias, de la gente, de los demonios, de nuestro enemigo que es el diablo, ese ruido deje de estar interfiriéndose entre Dios y nosotros, interfiriendo entre Dios y nosotros. Punto número 4, cuando perdemos la confianza en el Señor, realmente nos parece que Él ha perdido el control aún del universo. Estoy en el 4, por favor. Nos parece que Él ha perdido el control del universo y especialmente el control ¿de qué? De nuestras vidas. ¿Cómo se te pasó esto, Señor? ¿Cómo puede ser que permitieras? Mira, hermano, yo he pasado por cada una de estas cosas y me he sentido así, o sea, me he sentido y sentado. O sea, me siento en la sala de mi casa y he llegado a estas conclusiones diabólicas. O sea, ¿cómo se te pasó este pequeño detalle, Señor? ¿Por qué mi familia? ¿O por qué yo? ¿O por qué mis finanzas? ¿O por qué mi salud? ¿Por qué yo? Nuevamente la pregunta: ¿por qué yo? Ahora, 5. Cuando perdemos la fe en la soberanía de Dios, te voy a decir por qué, es por nuestra frágil humanidad. Nosotros, como frágiles humanos, estamos lidiando con nuestra propia frustración. ¿Se acuerda que hay cuatro fuentes del enojo? Y una de esas fuentes es la frustración. El enojo puede venir porque alguien lastimó nuestro corazón, por dolor en el alma. El enojo puede venir por temor. El enojo puede venir por una injusticia o por una frustración. Entonces, como las cosas no salen según nuestras expectativas, según lo que queríamos, todos nosotros nos hacemos ideas de cómo debe de ser nuestra vida, ¿sí o no? Y decimos, bueno, si los que no están casados, las que no están casadas, se hacen sus expectativas. Ok, del que me enamore va a ser así y así y así, y con copia al carbón de Brad Pitt. Y me va a tratar así, me va a hablar así, toda la vida me va a hacer. Y el marido o el futuro esposo piensa, siempre me va a cocinar y voy a llegar y me va a tender mis piecitos, me va a quitar mis uñas encarnadas, y va a sacar la basura, y va a hacer esto y va a hacer aquello. Y cuando esas expectativas no se cumplen, aunque sean expectativas reales, nos frustramos. O cuando, a pesar de que nosotros hemos dado lo mejor de nosotros y el negocio no arranca. Le hemos metido publicidad, le hemos dado una sonrisa, hemos tratado lo mejor para que este negocio arranque, no arranca, di lo mejor de mí y no funciona, me frustro. Entonces, al lidiar con nuestra propia frustración, entonces nos damos cuenta que tenemos una falta de control sobre todos los acontecimientos de nuestra vida.
Y esa frustración, al no encontrarle un quién, por qué, entonces lo dirijo, esa frustración, hacia Dios y me enojo contra Él. Cuando suceden cosas buenas, no os hagáis. Cuando suceden cosas buenas decimos, yo lo logré. No diga amén. Cuando suceden cosas buenas lo atribuimos a nuestros logros y a nuestro éxito. Sin embargo, cuando suceden cosas malas, ¿a quién se lo atribuimos? Exacto, somos prontos para culpar a Dios y nos enojamos contra Él por no haberlas evitado. O sea, si tú tienes todo el poder, hiciste el cielo, la tierra, el mar, las aves, los animales del campo, los animales domésticos, o sea, tú hiciste todo. Tú tienes el poder para que no me operen. Tú tienes el poder para darme un Rolls Royce. Tú tienes el poder para cambiar a mi marido, para cambiar a mi mujer. Tú tienes el poder para cambiar a este hijo. Entonces, si tú tienes todo el poder, ¿por qué no lo haces? Y lo que estamos lidiando es verdaderamente con nuestra soberbia. Que nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Y nos comportamos como niños caprichosos. No estamos nosotros en control. Repita lo que dice ahí. Nosotros no tenemos el control de la vida, de todo lo que sucede alrededor de nosotros. Nosotros no estamos en control. ¿Quién está en control? Exacto. Dios está en control. Vamos a leer lo que dice el libro de Mateo 10 del 29 al 31, por favor. Mateo 10 del 29 al 31. Dice lo siguiente. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Dice Jesús. Sin embargo, ninguno de esos gorriones caerá a tierra ¿sin qué? Exacto, sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. ¿Cuántos hemos llegado a la edad que nada más Dios se la pasa restando lo del número de nuestros cabellos? Dice el versículo 31, así que no se preocupen, no tengan miedo. Y tú dices, no, ¿cómo no? Y ya vi que mi futuro está pelón. Porque el tío, el abuelo, el primo, todos están pelones, mi futuro está pelón, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Necesitamos entender que a pesar de que hemos todos pasado por tragedias y por cosas difíciles en la vida, Dios tiene el control de todo. Y dice aquí, no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Ahora, qué impresionante, porque los gorriones aún así caen. ¿Por qué no vamos a caer nosotros? En el sentido de que caigamos en algún tipo de desgracia ante nuestros ojos. Ahora, Dios revela su voluntad y espera que obedezcamos por amor a Él. Dios va a revelar su voluntad. Por eso es que estamos tratando de escuchar la voz de Dios. Porque créame, el más interesado en hablarnos y revelarnos su voluntad es Dios. Y Dios revela su voluntad y espera que obedezcamos por amor a Él. Muy bien, podemos quejarnos, enojarnos y culpar a Dios por lo que nos sucede. Sin embargo, si confiamos en Él y rendimos ante Él nuestro dolor y amargura, porque cuando las cosas no salen como queremos, nos llenamos de amargura. Pero cuando decidimos entregarle a Él y rendirle a Él nuestro dolor y nuestra amargura, reconociendo nuestro pecado de soberbia, Él puede y nos brinda su paz y fortaleza para poder atravesar cualquier situación difícil. Él no nos dice, decíamos el domingo que la Biblia dice, cuando ande en valle de sombra y de muerte. Y aún así tenemos que andar en valle de sombra y de muerte. Dios no nos traspone. Ay, vas a pasar por aquí, ahí está muy feo. Te voy a pasar rápido de Coyoacán al centro. Que no pases por Iztacalco, que no pasas por lo que sea, no. Sino que Él no te promete no pasar por el valle de sombra de muerte. Te promete estar contigo. Ahora,
cuando Dios nos muestra su voluntad. Porque mire, hay cosas, decimos, no es que Dios permite. Y tomamos el Dios permite como si fuera un permiso para pecar. Pero no es así, Dios no permite nada. Si leemos los 10 mandamientos, ¿acaso ves un Dios permisivo? En esos mandamientos dice: no mentirás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello. ¿Y te ocurre que Dios es permisivo? No. Adán y Eva les dijo: no vas a tomar de este árbol y el día que lo hagas vas a morir. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Tomaron del árbol y ¿qué sucedió? Lo sacó del Edén a una muerte segura. Sí, ya sé que pasaron años para que murieran, pero la Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día. Y ellos no vivieron, ni Matusalén vivió más de 1000 años. Por lo tanto, el día en que pecaron, ese día murieron. Así es que Dios no permite el pecado. Pero como me dijo un pastor, el problema no es Dios, sino que a Adán y Eva le salieron chafa. Dios nos da un libre albedrío porque robots no somos. Entonces Dios no es permisivo para que tú peques. Él te dice: no forniques, no mientas, no adulteres, no codicies, no mates. Eso no es ser permisivo. Dios no permite el pecado. El rollo es que Él nos entregó un mundo en donde nosotros estamos saliendo chafa. El rollo no es Dios. El problema somos nosotros. Pero no es de que Dios permita el pecado. Cuando habla del pajarillo, está hablando de cosas que suceden porque en su soberanía Él permite esas cosas. No estamos hablando de pecado. Pero cuando hablamos entonces de pecado, el Señor nos dice algo en 1 Corintios 10:13, por favor. Dice: ustedes no han sufrido ninguna ¿qué? Ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero fíjese cómo Dios habla en cuanto a la tentación. No está hablando de que te permite pecar, sino que dice aquí: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados, ¿cómo? Más allá de lo que puedan aguantar. Ahí está hablando del pecado, de la tentación al pecado. El problema es que en nuestra soberbia, no, yo nunca voy a hacer eso. Y cuando se presenta la situación, lo hacemos. Y no es porque, ay Señor, ¿por qué no me libraste? Porque nosotros nada más nos esforzamos un poquitito, como la joven que se fue al hotel con el novio. Ya que estaba en el hotel, se mete al baño y dice: Señor, si tú no quieres que fornique, sácame de aquí. Entonces, ya había caído en la tentación, o sea, ni siquiera puso resistencia. Ese es el problema que el Señor nos da, porque dice: más bien, cuando llegue la tentación, ¿qué va a hacer Dios? Él les dará también una salida, a lo mejor sea una sola. ¡Corre! Pero viene la única salida y tú dices: ay no, qué ridículo voy a hacer. Entonces caemos en la tentación. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir que soy homosexual? ¿Qué va a decir que no me gustan los hombres? ¿Qué va a decir que esto? Entonces, la única salida que Dios nos da, nuestra soberbia la rechaza. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que Dios nos falle. Dios revela su voluntad. Él ya nos dijo: no mentirás, no vas a idolatrar a otros dioses, no. Él no está permitiendo el pecado. Nosotros somos los que salimos chafa. ¿Por qué? Porque Él nos dará una salida a fin de que ¿qué? Entonces, mi hermano, en cada tentación hay una salida. Hasta los de AA les ponen una salida. ¿Tienes ganas de tomar? Llámale a tu padrino, a tu madrina, y te va a decir alguna cosa que puedas hacer con tal de salir de esa tentación. Si hay una salida, siempre hay una salida. El problema somos nosotros y nuestra soberbia. Dice: la soberanía de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, debemos de acompañarla en nuestro entendimiento de sus otros atributos, porque la soberanía de Dios es un atributo de Dios, es algo que solo Él puede tener.
Si entendemos lo que significa un atributo de Dios. Entonces, parte de los atributos de Dios es también, repita conmigo, amor, misericordia, bondad, benignidad, justicia y santidad. Ok, otra vez, amor. Ahora, ese atributo de amor nadie más lo tiene. Claro que nosotros podemos sentir amor, podemos tener amor por nuestras plantas, por nuestras mascotas, por nuestros hijos, por el cónyuge, por el padre, por la madre, ¿sí me explico? Pero el amor, Él es amor y ese es un atributo que solamente a Él le corresponde. La misericordia que Dios extiende, ninguno de nosotros la entendemos. Porque decimos, Señor, ¿por qué no le parte un rayo a fulana que me cae tan mal? ¿Qué no te cae mal a ti, Señor? ¿Cómo fue que la salvaste y la trajiste a esta iglesia? Entonces es nuestra soberbia la que se interpone con la voluntad del Señor. Y dice, la bondad, benignidad, justicia y santidad. Tenemos promesas, hermanos. Esto es lo más hermoso, que Dios nos ha dado muchas promesas, pero esta promesa es hermosa en cuanto a la soberanía de Dios, a pesar de que pasemos por cosas terribles. Vámonos a Romanos 8:28, que todos nosotros quizá lo hemos leído, hasta nos lo sabemos de memoria, y dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. Fíjese qué tan poderoso, que aunque salimos chafa, Dios arregla las circunstancias que hicimos mal. Él no tiene que hacerlo. Esa es la clase de misericordia que a veces los padres decimos, no, tú te acabaste tu domingo, olvídate de tu helado. Y Dios es así, tiraste tu domingo, que espérame. Y si nos ve arrepentidos y Él pesa el corazón, dice, ándale, pues ahí está tu helado. Esa es la misericordia de Dios, que haciendo a un lado muchas veces lo que nosotros debemos de haber cultivado, recogido, sí, de nuestra mala siembra, Dios en su misericordia dispone todas las cosas para bien de quienes, ¿qué? Lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, dos cosas necesitamos para que Dios torne todo para bien. Uno, que lo amemos, y dos, que hayamos sido llamados a su propósito. Si tú estás aquí es porque te llamaron. Sus planes de amor para nuestra vida son muy buenos. Y eso es algo que necesitamos entender, porque le hemos creído al diablo por todo lo que hemos vivido, por las personas que han partido, por las personas que nos han traicionado, que nos han mentido, por el gobierno que está con corrupción. Todo esto, nosotros tendemos a decir, no, pues es que Dios ya perdió el control de todo, y no es así. Necesitamos dejar de creer las mentiras del diablo, porque los planes de amor de Dios para nuestras vidas son buenos. Vámonos a Isaías 14:24, por favor. Isaías 14:24 dice así: el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá. Tal como lo he planeado, se cumplirá. Y tal como lo he decidido, ¿qué va a pasar? Se realizará. ¿Crees que esto lo dice un Dios que no tiene el control? ¿Que ha perdido el control del universo? De hecho, cuando estaban Josué en guerra, llega el momento en que estaban ganando la guerra, pero el sol se estaba ocultando, y él ordena, Josué ordena que el sol se detenga. Y Dios, que está en control de todo, no solamente detuvo el sol y la luna, detuvo el universo, porque hubiera sido un caos total si Dios no hubiera detenido todo el universo, porque Él está en control de todo. Hoy quiero que tu fe se inyecte. Hoy anhelo que salgas de aquí con una mentalidad diferente, porque sé que por los problemas que has atravesado, por las pérdidas que has tenido, por las circunstancias que te han dolido, que tú y yo hemos vivido, esa mentirita y esa duda acerca de que Dios tiene el control de todo, hemos creído esa mentira. Y hemos decidido muchas veces dar nuestra espalda. ¿Y cuántas personas han dejado de congregarse? Y si tú les hablas y les preguntas ¿por qué ya no vas a la iglesia? Casi siempre hay un enojo contra Dios.
Y decimos, no estoy enojado contra Dios, es la iglesia. Es que he perdido la fe en los pastores. Es que he perdido. No, realmente tu soberbia ha tomado control de tu vida. Y a pesar de que Dios te dice, congrégate, tú dices no, porque tú perdiste el control de tus pastores. Porque tú perdiste el control de las familias que van a la iglesia y me han dañado, y me han lastimado, y me han herido. Y en lugar de decir, ok, Señor, tú me dices que me congregue, voy a hacerlo, aunque aquí en mi corazón estoy herido por el pastor, por el líder, por quien haya sido. Vámonos a otro versículo que habla de la autoridad de Dios, ahí mismo en Isaías, pero el capítulo 46, versículo 9 y 10. Dice así: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro aparte de mí. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. ¿Qué palabras? ¿Puedes leerlo conmigo? Cuando dice yo soy Dios, 1, 2, 3. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Fíjese lo que dice el versículo 10. Yo anuncio, ¿qué? El fin, ¿desde dónde? Híjole, esto hasta me pone la piel chinita, porque él ya sabía que la ibas a regar y que ibas a salir chafa. Él ya sabía que la íbamos a regar, pero él torna todo para bien. Y él ya sabía. Yo anuncio el final desde el principio, desde los tiempos antiguos. Él ya sabía que yo iba a nacer, que tú ibas a nacer. Él conocía ya tus errores y mis errores y las consecuencias de ellos. Él ya sabía, no nos hizo robots. Él aún así espera. Por ejemplo, con Judas, ¿se profetizó a Judas? En los Salmos está profetizado Judas. Y Judas era el mejor amigo de Jesús. Pero aún así, conociendo Dios que Judas era ladrón, le permitía tener la bolsa de la tesorería. Porque él no puede llegar delante de Dios, ni tú ni yo, y decirle, no me diste la oportunidad de cambiar. Porque Él te da todas las oportunidades de cambiar tu manera de pensar, de cambiar tu manera de sentir, de cambiar tu manera de ser, tu carácter, las raíces de tus pensamientos, de donde tomas decisiones para tu vida. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Creó a Adán y Eva para que fueran suyos. Y aunque Adán y Eva salieron chafas, Dios desde el momento en que cayeron profetizó la simiente de la mujer, un Salvador. Porque Él dice, así como yo lo planeé, así se va a hacer. Pase lo que pase, se va a cumplir. Ahora, necesitamos entender esto, hermanos. Ya lo he dicho muchas veces, pero ahora te voy a llevar a la Biblia para que lo comprendas, de palabra de Dios, y escuches su voz. Dice, no somos inmunes al dolor. No somos nosotros inmunes al dolor o a experimentar dolor. Dios no nos promete una vida libre de problemas. Repite conmigo, Dios no me ha prometido una vida libre de problemas. Fíjese lo que dice Job en el capítulo 5, versículo 7. Con todo, el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Con todo, el hombre nace para sufrir. Job 14:1.
Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. ¿Te parece que está mintiendo? Pocos son los días. ¿Sabe? Cuando llegamos a cierta edad, nos aferramos a la vida, ¿sí o no, hermano? Decimos, ay, ya quiero conocer a mis nietos, al bisnieto, y no me quiero morir, me aferro a la vida. Y yo creo que Job estaba viendo eso y él decía, son pocos los días del ser humano. Y David llegó a la misma conclusión cuando dijo, enséñame a contar el número de mis días para traer al corazón sabiduría. Son pocos los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Vámonos a Juan 16:33 con las palabras de Jesús. El libro de Juan 16:33. Jesús dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí, ¿qué? Hallen paz. No está diciendo para que en mí hallen inmunidad al dolor, para que en mí hallen una escapada rápida de las tragedias, para que no los toquen. No, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, porque en este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, dice Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Oh Dios, oh Dios Todopoderoso. Y tienes que leer todo el capítulo 16, bueno, desde Juan 1:1 para entender cuáles son estas cosas que Dios habló, para que encontremos paz. Porque Él habló. Y tú y yo necesitamos leer la palabra. Y dice aquí, yo les he dado estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar las aflicciones? Animándonos. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos, sino anímense, exhórtense unos a otros, sabiendo que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? Que Cristo no tarde en venir. Entonces, cada vez que venimos a la iglesia deberíamos de hablarnos, de decir, Cristo viene, Cristo viene. ¿Te imaginas que así nos saludemos? Hola, Cristo viene. Hola, el Señor no tarda en venir. Anímate, porque tu dolor delante de la eternidad es como nada. Esta pequeña tribulación, breve tribulación momentánea. Tan chiquito. Me decían, pastora, va a pasar, esto que siente va a pasar. Y pasaba el siguiente día y no está pasando, Señor. Y pasaba el otro día, oiga, Señor, me prometiste que me iba a pasar, y más bien sigo estancada. ¿Cuántos nos hemos sentido estancados en un problema? Dices, bueno, no es lo duro, sino lo tupido, Chihuahua. ¿Dónde está la breve tribulación momentánea? Ya llevo así 1 mes, 2 meses, 3 años. Señor, bueno, delante de la eternidad eso no es nada. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Juan 14:27. Entonces el Señor Jesús nos dice que con ánimo vamos a enfrentar las situaciones difíciles. Y aquí nos dice que con su paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces, mi hermano, sí, o sea, no es un doble tema, o sea, de que vas a tener problemas, pero anímate. Pues es la verdad. Vas a tener problemas, pero anímate, porque el Señor te dice que Él va a estar contigo. Entonces, yo prefiero estar con Cristo a estar sin Él, porque como quiera vamos a tener problemas. ¿Has visto personas que no son cristianas y sufren? Y luego venimos a Cristo y sufrimos un poquito más. ¿Por qué crees? Porque el diablo está enojado. Y ya una vez que dice, ay, no lo voy a sacar de la iglesia, entonces mete los problemas a la iglesia. No lo voy a sacar de su familia, entonces mete los problemas en el matrimonio, mete los problemas en los hijos, mete los problemas en el trabajo. Pero el Señor nos está diciendo, anímate,
con ánimo vas a enfrentar los problemas. Pero no solo eso, con su paz. Y la paz que el mundo no conoce, la paz que solamente Dios nos puede dar. Y todavía Dios nos dice, entonces no te angusties. ¿Te parece que en todo esto la fe de nosotros tiene que ver? Porque este mensaje para alguien que no conoce del Señor es una locura. O sea, me estás diciendo que voy a tener problemas, pero que me anime. Gracias, me voy a AA. Mejor me voy con el terapeuta o con los de ¿cómo se llaman estos que pare de sufrir? No, pero hay unos que son ay, se me fue el nombre. Los optimistas, el club de los optimistas. Yo no se angustien ni qué, ni se acobarden. Fíjate cómo Dios conoce nuestra naturaleza. Somos soberbios y qué fácil en nuestra soberbia nos acobardamos y nos intimidamos, nos llenamos de temor y de angustia. Obviamente necesitamos solucionar los sentimientos de odio que tengamos en contra de Dios. Necesitamos resolver los sentimientos de odio que tenemos contra Dios. Vámonos a Gálatas 5:20, por favor. Dice así: idolatría y brujería, odio, y decíamos que el odio, viene una coma, quiere decir la lista de lo que involucra el odio: discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos. Todo eso el Señor nos dice, quítatelo. Aún el odio que podamos tener contra Dios tenemos que resolverlo, tenemos que quitarlo. Efesios 4:26 al 27. Si se enojan, no pequen. Ahora, ¿crees que enojarte contra Dios es bueno? No, es obvio para aquel que no conoce la palabra. Pero nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas, donde ahí cualquiera se enoja contra Dios. Y hemos sido sacados de ese reino y de esa cultura para ser introducidos al reino de su amado Hijo. Es otra cultura, y en esa cultura necesitamos resolver todo enojo, toda injusticia que hemos pasado, toda la muerte, la destrucción, la traición, la mentira, todo lo que tú y yo hemos vivido como víctimas en manos de un victimario llamado Satanás. Todo eso que hemos vivido, nosotros necesitamos resolverlo delante de Dios y entender que enojarnos delante de Dios es un pecado. Porque nos ponemos con Sansón a las patadas. ¿Qué podemos hacer? Más que humillarnos. Dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Crees que tu enojo a Dios le ha dado cabida al diablo? Claro que sí, porque ahora el diablo se pone a acusar a Dios contigo. Ah, ya ves, si Dios existiera, ¿por qué permitió que tu papá se muriera? Si Dios existiera, ¿por qué permitió Dios que te atropellaran, que te lastimaran, que te hirieran, que te mintieran, que te traicionaran? Si Dios existiera, entonces empezamos a darle cabida al enemigo, y el enemigo trae un argumento tras otro, tras otro, tras otro. No me diga que no, hermano. Y necesitamos por eso quitar, una vez que lidiamos, es muy fuerte lo que te voy a decir, pero todo esto son síntomas de odio a Dios. ¿Podemos operar odiando a Dios? Claro que sí. Vas a seguir siendo mamá, papá, trabajador, vas a operar. El problema es que tu corazón estará sin oír la voz de Dios. Porque hay un odio, una discordia, celos, arrebato de ira contra Dios. ¿Cuántas personas por ira contra Dios se han quitado la vida? Y eso les costó su eternidad. Efesios 4:31, el Señor nos dice, y lo vimos la semana pasada, qué hacer con todo esto. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de mentira. ¿Crees que hemos guardado todo esto contra Dios?
¿Cuántas personas le han gritado a Dios, han aventado las cosas porque están enojados contra Dios? ¿Por qué permitiste que mi esposo hiciera esto? ¿Por qué permitiste que mi hijo? ¿Por qué me dejaste sin padre? ¿Me dejaste sin madre? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y le gritan y se llenan de amargura contra Dios. Necesitamos abandonarlo. Esa es una decisión que solo tú puedes hacer. Ayer hablaba con las mujeres y les decía, hay cosas que solamente nosotros podemos hacer. Y la preocupación es algo que nosotros tenemos que abandonar. Nadie más lo puede abandonar por nosotros. Por más de que alguien me diga, no te preocupes, si yo no tomo la decisión de dejar de preocuparme, no voy a poder hacerlo. Aunque venga un ejército a decirme que no lo haga. Porque no tenemos control de nada más que de lo que nosotros decidimos. Y parte de creerle a Dios en nuestra fe es nuestra decisión. Ahora vámonos a Colosenses 3:8. Pero ahora otra vez la palabra abandonar. Abandonen también todo esto: enojo, ira, este fue el que vimos la semana pasada. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Hemos guardado todo eso contra Dios? Le hemos atribuido muchas veces y hemos dicho, Dios me dijo, cuando Dios no te dijo. Dios anhela, hermanos, que nos sometamos con un corazón correcto y sin rebeldía a su soberanía. La manera de abandonar la malicia, el enojo, la ira, la calumnia y el lenguaje obsceno, los gritos, la ira, la amargura, el enojo contra Dios, es sometiéndonos con un corazón correcto y sin rebeldía a su soberanía. Señor, no sé por qué me dejaste huérfano, pero me someto a tu soberanía. No sé por qué pasé esto que viví. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué a mí? Pero me someto a tu soberanía. Yo no entiendo, pero tú sí. Quiero que vayamos a un ejemplo en la vida de David. Dicho esto, 2 de Samuel 12, del 15 al 23. Dicho esto, Natán volvió a su casa. Y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías que le había dado a David. ¿Usted se acuerda lo que hizo David? Y usted pudiera decir, bueno, la muerte de ese bebé era justa porque David mató al esposo de esa mujer. Y es impresionante que aunque ya Betsabé era esposa de David, se dan cuenta cómo para Dios el matrimonio, a pesar de que Urías ya no existía, aquí dice la esposa de Urías. ¿Se acuerda usted de la otra esposa de, es que me estoy acordando de esto, pero la otra esposa de Abigail? Siempre en la Biblia, a pesar de que Nabal ya no vivía, decía Abigail, esposa de Nabal. Y ya era esposa de David. Qué impresionante cómo es la voluntad de Dios. Y Él siempre dice, pues para mí tú sigues siendo la esposa de Urías. Y para mí tú sigues siendo la esposa de Nabal. Me salió chafa. Y por eso lo tuve que matar. Pero delante de mí, ¿cómo para Dios es el matrimonio? Es la única institución que desde el Génesis, porque ni siquiera la iglesia fue instituida en el Génesis. La iglesia se instituyó después de la resurrección de Cristo. Pero en el Génesis y terminando en el Apocalipsis, el matrimonio es algo que Dios ve como algo que no se termina. Aunque te haya salido chafa. O a lo mejor nos fuimos nosotros los chafas, ¿no? Todos salimos chafas, mis hermanos. Necesitamos deschafarnos. Necesitamos venir al Señor y someternos a su sabiduría, someternos a lo que Él tiene para nosotros. Y dice entonces, de modo que ese bebé cayó, el niño cayó gravemente enfermo. Ahora veamos la actitud de David. David se puso ¿a qué? ¿A quién?
A los médicos de su tiempo, siendo el rey, ¿no crees tú que tenía dentro de su gabinete a los mejores doctores, a las mejores cuidadoras para que su hijo pudiera sanar? ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente de mucho dinero que tiene cáncer y se van a Houston y se van a Europa y se van a Sudamérica y se van a Chiapas con los chamanes? Y jalan todo el dinero posible y aún así no se curan. ¿Sabe por qué? Porque hay situaciones donde Dios nos muestra que Él es el único soberano. Él tiene el poder entre la vida y la muerte. Pero tú y yo decidimos qué camino tomar. Y seguimos de chafas o nos deschafamos entre la vida y la muerte. David ya la había regado, ya había matado a Urías, ya había adulterado con Betsabé, ya la había tomado como esposa. Pues ahora se fue aquel que podía ayudarle y rogó a Dios por el bebé, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. ¿Has pasado esos días? Que hasta parece que la cama está llena de agujas, que no puedes descansar. Y a lo mejor tú dices, bueno, no me la paso tirado en el suelo, pero me voy a la sala, me voy a la azotea. No hay descanso, pero él lo hacía para someterse y humillarse a la soberana voluntad de Dios. Versículo 17: los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara ¿de dónde? Del piso. Pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. ¿Por qué? Porque estaba humillándose delante de Dios. 7 días después, ándele, estés en ayuno un día, a ver cómo se pone. Este hombre estuvo en ayuno y tirado en el suelo, ¿cuánto tiempo? 7 días, que es el 7 es el número de la perfección, donde la perfecta voluntad de Dios se mueve en medio, su soberanía en medio de nuestras circunstancias. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, es capaz de quitarse la vida o hacer algo. Yo creo que pensaban ellos, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? ¿Cómo nosotros pensamos tan diferente? Y sabe, es aquí donde me doy cuenta que cuando el Señor alaba el corazón de David y dice, David tiene un corazón conforme al mío, realmente lo que el Señor está diciendo es que a pesar de que David pecó, sabía humillarse, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Hermanos, necesitamos arrepentirnos de nuestra soberbia por enojarnos y levantarnos contra Dios, como el niño pequeño que voltea a ver a su padre y hasta le hace así, con una lucha de poderes, a ver quién puede más, tú o yo. Y nuestro berrinche. Pero David, al versículo 19, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, me encantó esta versión, cuchicheando, es una palabra bíblica. Que andaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió, seguramente se puso un traje real y fue a la casa del Señor. ¿A qué? Ay, hermano, qué impresionante. ¿Cuánto tenemos que aprender de humillarnos a la soberanía de Dios? Porque decimos, voy a la iglesia y voy a adorar, me está yendo de la patada. Y lo primero que debemos de hacer es adorar a Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos de ir a la iglesia? Nos enojamos contra Dios y hasta bloqueamos a todos los hermanos de la iglesia para que no nos whatsappen, para que no nos llamen. Pero este hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios lo buscaba, David sabía responder de una manera correcta. Y él dice que fue a adorarlo.
Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Versículo 21. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba. Pero ahora que se ha muerto, ¿usted se levanta y se pone a comer? David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. ¿Se dan cuenta? La actitud de humillación y de decir: Señor, la regué. Lo que hagas es justo. ¿Se acuerdan el domingo que hablábamos de que aún las injusticias en la cosmovisión de Dios es una justicia? Porque no sabemos lo que nuestros antepasados hicieron y esa carga de pecado cayó en nosotros, que a lo mejor nosotros decimos, ¿por qué yo? Pero realmente Dios está haciendo justicia. No sabemos lo que pasó en 3 generaciones atrás. ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué vivo aquello? En la cosmovisión divina, todo tiene un balance, es justo. Dios es justo y es soberano. Y esta es la actitud que tenemos que hacer. David chafió con Betsabé. ¿En dónde hemos chafiado tú y yo? ¿Dónde? ¿Qué hemos hecho mal? Y dice entonces: es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está. Y esta declaración, hermano, hermana, es una declaración de fe. Porque un niño regresa a Dios. El reino de los cielos es de los niños. Y es aquí donde me doy cuenta que David, que fue un asesino y un adúltero, ¿cuánta seguridad tenía él de que él iba a ir al cielo? Y quizás si Urías hubiera vivido y atravesado la traición de su propio rey, quizás él hubiera dicho: Señor, que el rey muera en la batalla como me trató de matar a mí. Porque así somos los seres humanos y decimos: lo que yo he sufrido, que lo sufra él, y ya no vemos quién nos la debe, sino quién nos la paga. Y creo que hoy necesitamos tener nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Hay algo, hermanos, que me cautiva de Dios, me llama la atención, que Dios olvida. Porque Dios pagó conforme a su justicia el pecado de David. Y usted puede seguir leyendo todo lo que David sufrió. Sus hijos se emanciparon contra él, querían tomar el trono. Amnón viola a su media hermana Tamar. Absalón mata a Amnón. Adonías se subleva también contra David. Absalón se subleva contra David y viola al harem, a las mujeres, a las concubinas del rey. Pero aún así David estaba seguro que él iría al cielo. ¿Cómo es esto? Porque Dios perdona el pecado y no se acuerda de él. Dios perdona. Y dice que tan lejos que está el este del oeste, así ha puesto tu pecado lejos de ti. Quizá tú y yo tengamos que atravesar las consecuencias, pero en cuanto al perdón, Dios se olvida de tu pecado.
¿Acaso tú y yo somos así? No. Si alguien peca contra nosotros, ¿cómo es difícil olvidar cuánto dolor alguien ha hecho contra nosotros en nuestro corazón? Y creo que necesitamos empezar a vivir bajo el reino de Jesús. Ya nos sacaron del reino de las tinieblas. Ahora necesitamos tener la mente de Cristo. Y cuando alguien te lastime, tú necesitas empezar a decirle: Señor, ayúdame a olvidar. Ayúdame a ser como tú. David supo recibir el perdón de Dios. Tan profundo fue el trato de Dios en su vida, en su corazón, que él estaba seguro: yo iré a donde mi bebé está. Pero él ya no puede volver a mí. Eso es humillarse ante la soberana voluntad de Dios. ¿Has estado enojado contra Dios por algo? Creo que es tiempo de resolver ese enojo. Póngase de pie, por favor. Es tiempo de resolver ese enojo. Hay varios pasos que escribí que necesitamos hacer para resolver el enojo, pero quiero darle su justo lugar. No quiero tomar más tiempo de sus vidas, pero lo vamos a ver el próximo miércoles. Vamos a ver varios pasos que necesitamos hacer, pero por ahora tomemos el ejemplo de David. Hermano, a lo mejor tú has fallado, le salimos chafa a Dios. Él confió en Adán y Eva, ¿verdad que sí confió en ellos? Y les dijo: todo puedes hacer menos esto, y confío en ti, que me obedezcas. Y no obedecieron. Creo que todos nosotros hemos hecho eso. Pero hoy necesitamos entender que aún lo malo que hemos vivido, está bajo la soberanía de Dios. Tú no entiendes, no comprendemos por qué o para qué, pero Dios tiene un por qué y un para qué. Y mira, me acuerdo cuando gritaba enojada y le decías: ¿por qué? ¿Por qué? Y una pastora en el norte me dijo: aunque un ángel viniera a decirte por qué, no va a ser suficiente para calmar tu dolor. No va a ser suficiente, porque nuestro dolor nos cega, ¿sí o no? No vemos. Nuestro dolor nos quita la mirada, nos hace sordos. Por eso hoy necesitamos abandonar. Así como dice la Biblia: abandona la ira, el enojo, la rivalidad, los arranques de ira, la maledicencia o las palabras obscenas. ¿Podrías hoy dejar de lastimar a los que te rodean porque estás enojado contra Dios? ¿Sabes que hay personas que salen a las calles a matar? No porque les paguen por matar, sino porque están enojados. Abandona. La Biblia dice que si odiamos, delante de Dios somos homicidas. Perdona, hermano. Si tú has atribuido que tu tragedia vino por cuestión de que alguien te falló, perdona a esa persona. Y ahora el enojo que has sentido contra Dios, resuélvelo hoy y abandónalo. Decide y haz lo que nadie puede hacer por ti, solo tú lo puedes hacer. Orar, solo tú lo puedes hacer, nadie puede orar en tu lugar. Perdonar, solo tú lo puedes hacer, nadie puede perdonar en tu lugar.
tener una relación con Dios. Nadie más lo puede hacer, solo tú. Y quiero abrir este altar para que pases. Si tú quieres hablar con Dios ahí donde estás, está bien. Si quieres pasar al frente, ven, pero adóralo. Haz lo que David. El niño murió. Le rogué a Dios que lo sanara, que tuviera compasión de ese bebé. No sé cuál es tu bebé. A lo mejor tu bebé es el trabajo, tu salud, tu matrimonio, tu hijo, tu hija que se fue de casa. Ese bebé murió. ¿Por qué Dios lo permitió? No lo sé. Pero hoy tienes que soltar ese bebé. Y Jesús dice: anímate. Y eso fue lo que hizo David. David se levantó y comió, se bañó, se afeitó, se puso sus ropas reales y fue al templo del Señor a adorar. ¿Por qué pasé lo que viví? ¿Por qué pasaste lo que has vivido? Por la soberanía de Dios. Suelta el dolor. Suelta el enojo contra Dios, la crítica contra Dios.